Mark Twain, un escritor muy famoso, dijo una vez que la historia nunca se repite exactamente igual, pero rima, como diciendo que se parece mucho. Es como cuando te balanceas en el columpio. Nunca llegas exactamente al mismo lugar, pero siempre te mueves hacia adelante y hacia atrás. A veces cuando estamos en el presente es difícil saber qué va a pasar en el futuro, pero si nos alejamos un poco y miramos la historia desde lejos, podemos ver que hay ciertos patrones que se repiten. Es como si estuviéramos mirando el columpio desde lejos. Podemos ver cómo se mueve hacia adelante y hacia atrás. En este vídeo vamos a hablar de algunas cosas que están pasando ahora mismo, que ya han pasado antes muchas veces, pero nadie se ha dado cuenta. Por ejemplo, vamos a hablar de la tasa de interés, la situación fiscal, la deuda, la inflación y el desapalancamiento. Todo esto puede sonar un poco complicado, pero no te preocupes, lo vamos a explicar de manera sencilla. Lo importante es que hay un ciclo de tasas de interés, que es el precio que pagas cuando alguien te presta dinero, de 40 años que acaba de alcanzar su punto máximo y está a punto de cambiar de dirección. ¿Qué significa esto? Bueno, imagina que estás en una montaña rusa. Cuando llegas a la cima de una colina, sabes que vas a bajar muy rápido. Lo mismo pasa con las tasas de interés. Cuando llegan a su punto máximo, van a bajar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los asesores financieros y los economistas de hoy en día solo han estado trabajando durante los últimos 40 años, de 1980 hasta hoy. Durante estos 40 años las cosas han sido muy predecibles y han ido en una dirección. Pero antes de 1980 las cosas iban en la dirección opuesta durante 40 años seguidos. De los años 40 a los 80 quedan muy pocos inversores activos que sigan invirtiendo hoy en día. Todas las estadísticas, todos los consejos, toda la información, todos los datos que se dan como consejos comunes sobre cómo invertir se basan en los últimos 20, 30 o 40 años. Y ahora que nos dirigimos a una nueva dirección que será opuesta a la de los últimos 40 años, significa que el consejo tradicional basado en los últimos 40 años ya no es aplicable. Y es posible que pueda ser exactamente lo contrario de lo que necesitas para las próximas 4 décadas. Si el futuro cercano no se parece al pasado cercano, significa que lo que funcionará en el futuro no será lo mismo que funcionó en el pasado. Entonces, si queremos saber qué va a pasar en el futuro, tenemos que mirar la historia y ver qué ha pasado antes. Así podemos tener una idea de hacia dónde se dirigen las cosas. Este gráfico muestra cómo han cambiado las tasas de interés del Tesoro de los Estados Unidos en los últimos 40 años, desde 1980 hasta 2020. ¿Pero qué es ese tesoro y sus tasas? El Tesoro de Estados Unidos es como una especie de hucha gigante, donde el gobierno guarda su dinero y también recibe dinero de otras personas que quieren prestarle dinero. Entonces, cuando el gobierno necesita dinero, vende algo que se llaman bonos del tesoro. Estos bonos son como papeles que la gente compra para prestarle dinero al gobierno. A cambio, el gobierno les promete devolver ese dinero después de un tiempo, junto con un poquito más de dinero extra, que es lo que llamamos tasa de interés. Pues bien, durante los últimos 40 años, algo muy interesante ha pasado. A finales de 1980 y principios de 1981, las tasas de interés alcanzaron su punto máximo. Esto fue justo cuando la Reserva Federal estaba aumentando las tasas para controlar la inflación, que ocurrió durante los años 70. Pero después de eso, las tasas comenzaron a bajar. Desde 1980 hasta 2020, las tasas de interés estuvieron bajando. Todos recuerdan lo que pasó en 2020, cuando las tasas de interés llegaron a cero en todos los ámbitos. Podías obtener una tasa hipotecaria del 2,5% fija para los próximos 30 años. Eso es como dinero gratis. Así que, en resumen, tuvimos un ciclo de 40 años en el que las tasas de interés se movieron de un máximo a un mínimo. No pudieron bajar más allá de cero y tampoco subieron mucho más alto que en 1980. Una reducción lenta a largo plazo de las tasas de interés puede ser bueno para la economía. Cuando las tasas de interés bajan, la gente puede acumular más deuda sin tener que preocuparse tanto por pagarla. Esto se debe a que el costo de hacer los pagos de la deuda no sube tanto si cada 1, 5 o 10 años el costo de adquirir nueva deuda es más barato. Esto significa que los precios de todo pueden subir más porque la gente tiene más poder adquisitivo. Y aunque tienen más poder adquisitivo, no les cuesta nada extra. Pueden pagar más por una casa, pueden permitirse más por los activos y las empresas pueden permitirse más para hacer adquisiciones, investigación, desarrollo y contratación. Sí, cuando las tasas de interés bajan, esto puede hacer que los precios de los bienes y servicios suban porque la gente tiene más poder adquisitivo y puede pagar más por las cosas. Pero aunque los precios suben, esto puede ser bueno para la economía en general.
Desde el punto de vista del cálculo del Producto Interior Bruto, que es una medida de cuánto produce un país, esto puede ser positivo porque significa que la gente está gastando más dinero. Desde el punto de vista de los impuestos, también puede ser positivo porque si la gente gasta más dinero, el gobierno recauda más impuestos. Y desde el punto de vista de las valoraciones de activos, como el precio de las casas o las acciones, también puede ser positivo porque significa que esos activos valen más. Así que, aunque los precios suben, todos están contentos con el acuerdo porque puede ser bueno para la economía en general. Bueno, todos menos los pobres, que no entienden lo que está pasando. Esto significa que durante un periodo de tiempo como este en el que las tasas de interés se mueven de un máximo a un mínimo, vas a querer invertir, vas a querer endeudarte, vas a querer comprar activos, vas a querer estar en acciones y en bonos. A largo plazo, los valores de los bonos suben a medida que bajan las tasas de interés. Esto se debe a que los bonos que ya tienes pagan intereses más altos que los nuevos bonos que se están emitiendo con tasas de interés más bajas. Entonces la gente está dispuesta a pagar más por los bonos que ya tienes porque les dan más intereses. Pero como vimos en 2020, las tasas de intereses tocaron fondo. Esto significa que el ciclo ha terminado. Pero antes de ver hacia dónde vamos, tenemos que ver qué sucedió antes de 1980, porque eso nos dará algunas pistas sobre hacia dónde nos dirigimos desde aquí. Pero si nos alejamos, como dijimos al comienzo del vídeo, y miramos desde 1940, precisamente 40 años antes del pico en las tasas de interés, vemos que las tasas de interés estaban completamente bajas, alrededor del 2%. Esto se debía a que las tasas de interés habían estado cayendo antes. En 1940 las tasas de interés tocaron fondo y comenzaron a subir. A partir de ahí, durante las próximas 4 décadas hasta que alcanzaron su punto máximo en 1980. Así que tenemos un ciclo de 40 años en el que las tasas de interés suben, y luego bajan, y luego vuelven a subir, y luego vuelven a bajar. Si eso es cierto, esperaríamos ver algunas similitudes entre lo que está sucediendo hoy y lo que estaba sucediendo a principios de la década de 1940. Este gráfico muestra con la línea azul el cambio de la deuda del gobierno y con la naranja la deuda no federal de las personas y las empresas respecto al porcentaje del Producto Interior Bruto durante los últimos años. Es decir, cuánta deuda hay respecto a todo el dinero que el país produce. En la década de 1940 hubo una crisis bancaria generacional donde la deuda no federal comenzó a caer. Es decir, las personas y empresas debían menos dinero porque por la crisis pedían menos préstamos, mientras que la deuda federal comenzó a aumentar significativamente porque debido a esta crisis el gobierno pedía más dinero prestado. Esto también sucedió en 2008-2009, cuando hubo otra crisis bancaria generacional. La deuda no federal alcanzó su punto máximo y bajó desde allí, mientras que la deuda federal subió desde allí. También podemos ver con las líneas grises cómo ha cambiado el déficit federal respecto al Producto Interior Bruto. Es decir, el déficit es la diferencia entre cuánto dinero gasta el gobierno y cuánto dinero recibe en impuestos. Si el gobierno gasta más dinero del que recibe en impuestos, tiene un déficit. Para cubrir ese déficit, el gobierno puede pedir prestado más dinero, lo que aumenta la deuda federal. En la década de 1940, el déficit federal se disparó para pagar los gastos de guerra y producir más. Hoy en día no estamos ni cerca de esa cantidad de préstamos, pero vamos en esa dirección rápidamente. La línea azul muestra cómo ha cambiado la oferta monetaria total como porcentaje del Producto Interior Bruto durante los últimos años. La oferta monetaria total es una medida de cuánto dinero hay en circulación en una economía. En la década de 1940, la oferta monetaria total aumentó hasta alcanzar su punto máximo y luego bajó desde allí. De manera similar, a partir de 2008, vimos que la base monetaria comenzó a aumentar, pero no ha sido hasta ahora donde estamos en el punto más alto de toda la historia. De ahí que estemos con tanta inflación y los precios hayan subido tanto. Es decir, en la pandemia se imprimieron la mayor cantidad de dólares que se han impreso nunca para dárselos a los ciudadanos y que los gastasen para que la economía no se congelase y la maquinaria siguiese funcionando. También podemos echar un vistazo a las diferencias y similitudes con el gasto del déficit federal en los años 40 versus hoy. Como hemos visto, al comenzar los 40 el déficit federal se disparó. Como pidió tanto dinero prestado, la Reserva Federal tuvo que controlar, representado con la línea naranja, la curva de rendimiento y hacer que sus tasas de interés no aumenten demasiado, ya que si lo hacen puede ser difícil para el gobierno pedir prestado dinero, porque tendría que pagar más intereses. Hoy no estamos ni cerca de esa cantidad de préstamos, pero vamos en esa dirección rápidamente. La deuda nacional de los Estados Unidos está aumentando mucho en este momento. Solo en el último mes ha aumentado en 851.000 millones de dólares.
Gran parte de ese dinero fue para recargar la cuenta general del Tesoro, que es como la cuenta corriente del gobierno. Las tasas de interés en este momento son mucho más altas de lo que han sido en 10 años. Para el Tesoro de 30 años tenemos que volver a partir de 2011 antes de que las tasas fueran tan altas. Y para el Tesoro de un año tenemos que volver hasta diciembre de 2000. Entonces el gobierno tiene mucha más deuda que nunca antes y a medida que paga esa deuda tiene que pedir prestado nuevo dinero para pagarla. El problema es que la tasa de interés de esa nueva deuda es mucho más alta que la tasa de interés de la deuda anterior. Te lo explicamos con un ejemplo. Imagina que tienes una deuda de $100 con el banco al que pediste dinero. La tasa de interés de ese préstamo es del 5%, lo que significa que tienes que pagarles $5 de intereses cada año. Ahora supón que acaba ese año y no tienes suficiente dinero para pagarles esa deuda, los $105. Entonces tienes que pedir prestado más dinero para pagarla. Pero resulta que la tasa de interés de ese nuevo préstamo es del 10%, el doble que la tasa de interés del préstamo anterior. Pero bueno, pides el préstamo y pagas la deuda anterior. Pero eso significa que ahora tienes que pagar $10 de intereses cada año en lugar de 5. Incluso si trataras de gastar menos dinero y ahorrar para pagar tu deuda, todavía tendrías que pagar más intereses cada año porque tu deuda se está volviendo cada vez más cara muy rápidamente. Tendrías que recortar todos tus demás gastos solo para poder pagar los intereses de tu deuda. Incluso si el gobierno tratara de gastar menos dinero y equilibrar su presupuesto cada año, la porción de la tasa de interés aumentaría. Tendrían que recortar todos los demás gastos y, por tanto, incluso sin aumentar las otras partes del presupuesto del gobierno federal, el gobierno tendría que gastar más cada año solo porque los intereses de su deuda se están volviendo mucho más caros muy rápidamente. El problema es que el gobierno tiene estas pequeñas cosas llamadas desembolsos obligatorios. Estos son cantidades de dinero que el gobierno tiene que gastar por ley en programas como Medicare, Medicaid y el Seguro Social. Y debido a la edad de nuestra población, estos costos seguirán aumentando en el futuro. Entonces, básicamente debido a los intereses y al gasto obligatorio, el gasto del gobierno federal seguirá creciendo. No ganan lo suficiente en impuestos para pagar eso, por lo que tendrán que pedir prestado aún más dinero para pagar todo eso. Piden dinero prestado, lo gastan, piden más dinero prestado para los gastos y pagar el interés por el préstamo anterior. Lo gastan y pagan la deuda anterior. Entonces siguen pidiendo más dinero prestado para repetir el proceso. Pero si llega a un nivel en el que el gobierno tiene mucha deuda y tiene dificultades para pagarla, la Reserva Federal puede ayudar al gobierno imprimiendo dinero y comprando su deuda. Es decir, están pagando al prestamista original el dinero que el gobierno les debe, y ahora el gobierno le debe el dinero a la Reserva Federal en lugar de al prestamista original. Eso se llama control de la curva de rendimiento. Pero hay un problema con este truco. Cuando imprimes más dinero, el dinero vale menos. Es cuando aumenta la inflación. Eso significa que los precios suben y todo se vuelve más caro. Cuando la Reserva Federal imprime más dinero y compra la deuda del gobierno, puede hacer que las tasas de interés a corto plazo sean más bajas para el gobierno. Esto significa que el costo para el gobierno de pedir prestado dinero es más barato. Sin embargo, cuando hay más dinero en circulación, puede llevar a la inflación. Cuando esto sucede, las tasas de interés a largo plazo pueden subir para todo lo demás. Eso significa que si quieres pedir prestado dinero a largo plazo, tendrás que pagar más intereses. Entonces, aunque el gobierno puede obtener deuda barata a corto plazo, todos los demás pueden enfrentar un costo de préstamo más alto a largo plazo debido al aumento de la inflación y las tasas de interés. Los bancos no querrán aceptar una tasa de interés que sea más baja que la tasa de inflación, porque perderían dinero al prestarlo. Querrán poder compensar para que le reembolsen al menos tanto como la inflación. El resumen sería: el gobierno necesita dinero para pagar la deuda que tiene. La Reserva Federal baja las tasas de interés para poder imprimir mucho dinero y dárselo al gobierno. Al haber más dinero en circulación, el dinero vale menos. Entonces aumenta la inflación y el precio de las cosas aumentan también. Y para reducirlo, la Fed tendrá que cambiar y ahora subir las tasas de interés altas durante mucho tiempo. De esta forma, el gobierno puede pedir dinero prestado casi gratis, pero todos los demás tienen un costo de préstamo realmente alto. Si miramos la tasa de interés de los bonos a 10 años a largo plazo, podemos ver que es esa exactamente la dirección en la que nos dirigimos. Las tasas tocaron fondo en 2020 y están subiendo desde entonces.
Con todo lo que hemos explicado, se espera que el ciclo se desarrolle nuevamente durante los próximos 40 años a medida que las tasas de interés continúen aumentando y tal vez alcancen su punto máximo en un lugar alrededor del 15 al 20%. Sin embargo, hay una segunda forma en que esto se desarrolla y es a través de la deflación. Esto significa que el gobierno no puede conseguir suficiente dinero, ya sea porque no puede pedir prestado más dinero o porque no puede recaudar suficiente dinero a través de los impuestos. Si esto pasa, el gobierno tiene que gastar menos dinero. Pero esto también puede hacer que las cosas se pongan difíciles para todos. Por ejemplo, si el gobierno no puede pagar sus deudas, entonces las personas que le prestaron dinero al gobierno pueden empezar a preocuparse. Pueden pensar que no van a recuperar su dinero. Entonces empiezan a vender los bonos que compraron al gobierno. Esto hace que las tasas de interés suban. Cuando las tasas de interés suben, la gente tiene menos dinero para gastar en otras cosas. Entonces los precios de las cosas pueden empezar a bajar. Esto se llama espiral deflacionaria de la muerte. Los precios bajan cada vez más y más gente no puede pagar sus deudas. Entonces las tasas de interés suben aún más. Ahora bien, Jerome Powell, que es el jefe de la Reserva Federal, ha dicho que si la inflación sigue siendo alta, es posible que la Reserva Federal decida no ayudar al gobierno a conseguir más dinero. Esto significa que el gobierno tendría que gastar menos dinero. Pero hay una manera de salir de esta situación. Se llama desapalancamiento. Esto significa reducir la cantidad de deuda que hay. Una manera en la que esto puede pasar es si hay un aumento en la fuerza laboral productiva. Por ejemplo, después de la guerra, muchos hombres pudieron volver a casa y empezar a trabajar y producir cosas otra vez. Esto significa que en lugar de estar en la guerra, donde no están produciendo cosas y pueden estar destruyendo riqueza, ahora están trabajando y creando riqueza. Pero no solo los hombres pueden empezar a trabajar y producir cosas. La inclusión de la mujer al mercado laboral a partir de 1980 sumó muchas más personas a la producción. Esto significa que hay más gente trabajando y produciendo cosas, y hay más dinero para todos. Fue por estos dos motivos que Estados Unidos pudo desapalancarse. Esto también puede ayudar a reducir la cantidad de deuda que hay. Imagina que tienes una deuda de 50 monedas. Si ganas 50 monedas al año, será difícil pagar esa deuda. Pero si gastas esas 50 monedas en aprender algo nuevo, como programación, y luego consigues un trabajo que te paga 200 monedas al año, entonces esa deuda de 50 monedas ya no será un problema, porque ahora ganas más dinero y puedes pagarla fácilmente. Esto es lo que pasa con las economías. Cuando hay más gente trabajando y produciendo cosas, se genera más dinero para todos y es más fácil pagar las deudas. Pero la sociedad mundial está viviendo un cambio del que todavía no estamos viendo las consecuencias. En los Estados Unidos la cantidad de bebés que nacen ha estado disminuyendo desde la década de 1960. Esto se llama tasa de fertilidad y se refiere a la cantidad de bebés que nacen por cada 1000 personas en un año. Para que la población se mantenga igual, cada mujer debería tener al menos 2,1 hijos. Esto se llama tasa de reemplazo y es el número mínimo de hijos por mujer para que la población no disminuya. Pero en los Estados Unidos la tasa de natalidad ha sido menor a 2,1 desde los años 70. A pesar de esto, la población ha seguido aumentando gracias a la gente que viene de otros países a vivir allí. Gracias a la inmigración, Estados Unidos se ha podido mantener como la potencia mundial que es. No hay muchos hombres que puedan trabajar después de volver de una guerra, y casi todas las mujeres ya están trabajando. Si el país quiere producir más, tiene que permitir que más gente venga a vivir. En el futuro puede que la inteligencia artificial ayude a aumentar la producción. La inteligencia artificial puede aprender, tomar decisiones y hacer tareas sin necesidad de que una persona les diga qué hacer todo el tiempo. Es posible que en el futuro haya inteligencia artificial en todas las industrias y eso ayude a producir más. Por ejemplo, puede haber robots en las fábricas haciendo cosas que antes hacían las personas, o puede haber programas que hagan cálculos y análisis muy rápido para ayudar a tomar decisiones. Y esto las 24 horas al día, sin tomar vacaciones ni ponerse malos. Estamos en el nacimiento de una nueva revolución industrial. También es importante saber que las cosas cambian con el tiempo. Como vimos, desde 1940 hasta 1980 las tasas de interés, el dinero que te cobran por prestarte dinero, estuvo aumentando. O sea, que si querías pedir dinero prestado, tenías que pagar más intereses cada año. Pero desde 1980 hasta 2020, las tasas estuvieron bajando hasta llegar a cero en 2020. Ahora las tasas están empezando a subir otra vez y eso significa que los próximos 40 años van a ser diferentes a los últimos 40. El gobierno está gastando más dinero del que tiene y eso hace que las cosas cambien. Cuando el gobierno gasta más dinero del que tiene un déficit y tiene que pedir dinero prestado para poder pagar todo lo que quiere pagar. Cuando hay un déficit muy grande,
puede haber inflación, cuando el dinero vale menos y todo es más caro, o deflación, cuando el dinero vale más y todo es más barato. De cualquier manera, las tasas van a subir porque el gobierno necesita pedir más dinero prestado. Eso significa que van a pasar cosas que no hemos visto en mucho tiempo, como lo que te hemos explicado de la curva de rendimiento, aumento masivo en la producción productiva gracias a la inteligencia artificial, monetización de la deuda, cuando el gobierno paga su deuda imprimiendo más dinero. Y lo más importante es que va a haber una nueva normalidad para la inversión con sentido común. Esto significa que las personas van a tener que pensar de manera diferente sobre cómo invertir su dinero para protegerlo. Hay maneras de invertir tu dinero para que no pierda valor con el tiempo. Por ejemplo, puedes invertir en cosas que te den un flujo de efectivo, dinero que recibes regularmente, o en deuda de alto grado, préstamos a personas o empresas que tienen muy pocas probabilidades de no pagar. También puedes invertir en acciones tecnológicas o en fondos indexados pasivos, que son fondos que invierten en muchas empresas diferentes. Lo importante es estar preparado para el futuro y saber cómo proteger tu dinero. Hay maneras de invertir tu dinero para que no pierda valor con el tiempo, porque lo que está claro es que con todas estas cosas que te hemos explicado, acabamos de comenzar una nueva etapa de cambio económico de otros 40 años. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.